Saludos a todos los amantes de lo místico y los enigmas. La Antártida es el continente más misterioso y menos explorado, ya que los hielos que no se derriten durante milenios realmente pueden revelar muchas cosas nuevas, incluso formas de vida desconocidas. Este continente del sur está cubierto por una capa de hielo de varios kilómetros de espesor, pero no siempre fue así. La historia de la Antártida es mucho más enigmática de lo que parece. De hecho, existen hechos capaces de cambiar nuestra percepción del mundo que nos rodea e incluso de la historia terrestre en general. ¿Quién o qué está oculto en la Antártida? Vamos a descubrirlo. Las condiciones severas, las bajas temperaturas y los paisajes desolados son precisamente como muchos imaginan la Antártida. Solo nieve y frío, inhóspitos para la vida humana. Tierras habitadas solo por focas y pingüinos. Pero, ¿y si hubiera otras formas de vida allí de las que simplemente no se nos cuenta? La Antártida es el sexto continente en tamaño en nuestro planeta. Este continente congelado es aproximadamente 1,5 veces más grande que los Estados Unidos de América. ¿Puedes imaginar esas dimensiones? Aquí se encuentra aproximadamente el 90% de todo el hielo en la Tierra. Es el lugar más frío y duro. Parece que no puede haber mucho misterio aquí, ¿verdad? Pero el hielo tiene la capacidad de derretirse y, como resultado, el deshielo revela artefactos que pueden cambiar nuestros conocimientos sobre la historia. Y no es en vano que muchos países luchan por esta tierra aparentemente inhóspita. Tal vez ellos simplemente saben cosas que nosotros no sabemos. Comencemos con el primer descubrimiento. Por supuesto, es difícil imaginar algo bajo esas gruesas capas de hielo, pero hay que entender que eso es solo una cáscara. Lo que hay dentro, nadie lo sabe. En algún momento, los científicos descubrieron todo un sistema de lagos subterráneos aquí. El primero de ellos se encontró en el lejano año de 1970 mediante el uso de radares, pero ahora se conocen más de 400 lagos similares. Imagina, 400 lagos bajo una capa de hielo. Eso es solo una parte de lo que conocemos. Uno de ellos es un lago profundo. Se encuentra en la parte este de la Antártida. Por cierto, esa área ha sido objeto de investigación durante muchos años. Se han enviado expediciones y científicos allí. Pero lo que sucede más allá es totalmente desconocido. El lago se encuentra a 55 metros por debajo del nivel del mar y la salinidad del agua aumenta a medida que se vuelve más profundo. Por cierto, es 10 veces más salada que el océano, lo que significa que el agua aquí no se congela en absoluto, aunque la temperatura del agua alcanza aproximadamente los menos 20 grados Celsius. Pero lo más interesante sobre este lago es que es apto para la vida. Es decir, bajo estos cielos existe un ecosistema tan desarrollado que puede albergar diversas formas de vida, y de hecho las alberga. Los científicos mismos admitieron haber descubierto especies de microorganismos de los que no había información previa. Nadie había oído hablar de estas bacterias en absoluto. Y recordaré que la capa de hielo es como una cúpula que cierra el territorio del entorno. Es decir, el fuerte frío o las condiciones climáticas más allá de la capa de hielo ya no son tan importantes, porque aquí se forma su propio mundo. Hubo un caso en la historia que realmente alertó a muchas personas. Surgieron fuentes de luz intensa debajo del hielo que nadie podía explicar. Un mensaje increíble desconcertó a los gobiernos de los países cuyas estaciones de observación trabajaban en la Antártida. Los científicos informaban en pánico que durante la noche se veían destellos brillantes desde debajo del hielo. Los observadores estaban preocupados por su seguridad, como si algo realmente amenazara seriamente, y exigían medidas urgentes. Mensajes sobre anomalías no solo de luz, sino también de sonido, fueron recibidas desde las estaciones ubicadas en la región del lago Vástak. Pero este lago tampoco es tan simple. El lago Vástak se encuentra bajo una capa de hielo de 4 kilómetros de espesor y nunca se congela. Los resultados del escaneo térmico mostraron que la temperatura del agua en el lago es bastante alta. Escucha esto, entre 10 y 18 grados Celsius. Incluso en un clima templado,
el agua no se calienta a esa temperatura. Y aquí estamos en la Antártida. De acuerdo, a esa temperatura realmente alguien podría vivir. Y no solo microbios o bacterias. Además, durante la investigación se obtuvo información de que entre la superficie acuática del lago y la cúpula hay una cavidad vacía de aproximadamente 800 metros de altura. Es un espacio en el que se crean condiciones casi ideales para la vida. Surge la pregunta, ¿fue la naturaleza la que se esforzó tanto o son el resultado de los esfuerzos conscientes de alguien? La información sobre los resultados de las últimas investigaciones del lago Vástak está oficialmente clasificada, pero se sabe que en el año 2007 la perforación se detuvo a una profundidad de 3.665 metros. Se reanudó años después y el 5 de enero de 2012, en la estación Vástak, se completó la perforación. Alcanzaron la superficie del lago Subglacial. Luego entregaron solemnemente una muestra de agua al presidente y ya no se habló de ello en la televisión. Pero eso es solo una pequeña parte de lo desconocido. De hecho, a veces se logra echar un vistazo a los hallazgos misteriosos. Aquellos que están interesados en las imágenes satelitales saben que se puede estudiar nuestra Tierra a través de Google Maps. Bueno, estas imágenes se actualizan a veces y después de esas actualizaciones a menudo se pueden encontrar cosas interesantes. Creo que vale la pena prestar atención a estos objetos, especialmente mientras están disponibles. Por ejemplo, si vas a estas coordenadas, puedes notar estos extraños objetos. ¿Y qué hay alrededor? No hay nada alrededor en absoluto, solo formas que sobresalen del objeto no identificado bajo la nieve. Esto se parece vagamente a una cresta. Observa la forma regular de los objetos, como si fueran parte de algo enterrado bajo una capa de nieve. Cada parte del complejo encontrado tiene una longitud de al menos 50 metros. ¿Qué tipo de monstruosidad puede estar debajo de la nieve? Tal vez sea un enorme barco. Pero, ¿de dónde podría venir un barco en medio de la Antártida? ¿Y qué te parece este hallazgo? Por conveniencia, duplicaré todas estas coordenadas en los comentarios de este video. Aceptémoslo, este relieve realmente se parece a un rostro, pero no a uno humano. Y nuevamente, alrededor hay vacío. Tal vez nunca haya puesto un pie humano aquí. Y aquí hay otro hallazgo, información sobre el cual pude encontrar en internet. Estas son sus coordenadas. Pero el problema es que si ahora abres los mapas en esas coordenadas, no encontrarás ninguna información allí. Este objeto simplemente fue eliminado de los mapas. Fue descubierto a principios de 2018, las personas lograron tomar capturas de pantalla que veremos ahora. Vemos una colina con 4 elevaciones que van una tras otra y cada fila siguiente es más corta que la anterior. Tal vez este hallazgo sea parte de una estructura cuya parte principal se extiende mucho más bajo la nieve. La parte visible del objeto se asemeja a paredes y tiene un agujero que atraviesa todas las filas. Mira por ti mismo. Desafortunadamente, ahora no podrás encontrar este objeto en los mapas. Simplemente no existe, al igual que con el tiempo no habrá objetos descritos anteriormente. Así que apresúrate a verlos antes de que las fotos sean eliminadas. Pero si seguimos el rastro de cómo han cambiado los datos sobre ese lugar desde el año 2018 hasta el 2023, notarán que en lugar del objeto desaparecido, apareció otro objeto igualmente extraño con una silueta redonda que recuerda vagamente a una nave espacial. Parece que hay alguna actividad activa allí de la cual aún no se nos permite saber. Es importante recordar que la Antártida es una tierra aislada. No hay vuelos de aviones y está terminantemente prohibido el acceso de extraños. Y debido a las duras condiciones climáticas, este continente de hielo es quizás el lugar más misterioso de la Tierra. Explorarlo realmente es muy difícil. Sin embargo, a pesar de esto, los gobiernos de los países líderes no escatiman recursos para establecer su presencia en esta tierra. Hasta el año 2000, un grupo internacional de científicos de los Estados Unidos llevaba a cabo investigaciones en el lago. Pero luego, el control de la seguridad nacional asumió el control. Surge la pregunta,
¿para qué se necesitan tales servicios allí? Un representante de la NASA declaró que este cambio se debió a consideraciones de seguridad nacional. Y luego anunciaron que las investigaciones se habían interrumpido, todo en aras de garantizar la seguridad ambiental. Hubo muchos rumores al respecto. Por ejemplo, se rumorea que en el año 2001, Estados Unidos envió una expedición a esta área que tenía plataformas de perforación e incluso maquinaria pesada para realizar excavaciones. Por supuesto, esta información no fue confirmada por los medios de comunicación. Pero un investigador estadounidense escribió un libro al respecto, llamado Los secretos del universo. No debemos olvidar que la Antártida fue descubierta en el año 1820, pero los mapas con su imagen existían mucho antes. Era un continente verde y floreciente en ese momento. Además, en el mapa se trazaban líneas costeras del continente que solo se descubrirían 300 años después. Y lo más sorprendente es que los ríos y montañas estaban marcados en el mapa sin la capa de hielo. ¿A qué se debe todo esto? Creo que muchos han oído hablar de cómo Alemania intentó estudiar meticulosamente la Antártida en el siglo pasado. Al menos, Hitler podría haber conocido sobre los antiguos mapas y todos estos hallazgos. Esto se supo en el verano de 1945. 2 submarinos alemanes llegaron a un puerto argentino y se entregaron a las autoridades. Más tarde se descubrió que al final de la guerra, llevaron objetos personales de Hitler y los objetos más valiosos del Tercer Reich a la Antártida. Como se descubrió más tarde, desde 1938 hasta 1945 se establecieron vuelos regulares entre la Antártida y Alemania. Los prisioneros contaron que allí se estaba construyendo un objeto secreto bajo el nombre en clave Base 211. Durante varios años, geólogos, especialistas y miles de prisioneros de campos de concentración fueron enviados allí. También se transportó equipo minero, combustible y suministros de alimentos. Y más tarde llegaron científicos y políticos aquí. Bueno, creo que ya sabes todo eso. Incluso ahora, muchas personalidades famosas vienen aquí. Y surge la pregunta, ¿qué se puede ver allí además de nieve? ¿Realmente alguien ha logrado obtener alguna información sobre la Antártida? Es muy posible. Pero, ¿qué beneficio pueden aportar estas vastas tierras de hielo? ¿Qué opinas al respecto? Asegúrate de dejar un comentario. Creo que resultó muy interesante. Así que suscríbete para no perderte nuevos videos.